En esta ocasión quiero mostrarles algo, bueno, ya había entrado acá, algo que quiero que no dejen de pasar por alto. ¿Qué es? En el entorno de aprendizaje y evaluación, ustedes ya conocen cuáles son los momentos iniciales, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes revisen de que ustedes van a tener unos recursos educativos para poder llevar este curso. Esos recursos van a estar dados a través de unos OAS, los cuales ustedes tienen la obligación de ver, estudiar y poder revisar cada uno de ellos. Estos OAS les va a mostrar directamente cuál es toda la contextualización y qué es lo que ustedes van a tener que ver. Si ustedes se dan cuenta, van a haber unas actividades y unos cuestionarios Actividad previa. en los cuales ustedes Vamos van a a explorar tener sus que estar revisando. ¿Qué me gusta de estos cuestionarios y qué me parece importante que usted siempre debe tener en cuenta? Es que estos cuestionarios es como el abrebocas general que usted necesita para después ir a revisar. Además de eso, le va a dar los resultados de aprendizaje en los cuales usted pues debe estar pendiente y mirar qué es lo que va a estar estudiando. Entonces, en cada una de las actividades se van a dar de cuenta que van a tener eso. Pero, pero por lo menos en esta primera fase que vamos a trabajar, pues usted va a tener, digamos, unos conocimientos previos y que lo va a hacer a través de un cuestionario de evaluación. Pero si ustedes ya van revisando las otras fases, van a tener las mismas contextualizaciones que ya les estoy hablando, pero aquí ya van a tener que entregar actividades, cosa que no había visto en anteriores cursos. La mayoría de los cursos autodirigidos, como es este, donde ustedes no encuentran foros, sino que ustedes son los encargados de ir estudiando paso a paso ese tipo de cursos, pues este año o en este periodo ustedes sí van a tener que entregar unas evaluaciones. Por eso es de mucha importancia o me parece que debo recalcarles para que ustedes entren fase a fase y ya vayan mirando cuáles en cada una de ellas ustedes van a tener que entregar evaluaciones y tienen que ir revisando. Entonces, como son digamos, varias fases, pues fíjense que tiene 3 actividades en las cuales ustedes van a tener que estar revisando y en la última, nuevamente, vamos a volver a un cuestionario de final de todo el curso. Entonces, por favor, revisen el curso, entren a cada uno de los acompañamientos, de las monitorías, revisen muy bien las agendas, porque recuerden que ahí va a estar las fechas y todo lo que vamos a hacer. Esta primera actividad arranca o arrancó el 31 de marzo y se termina el 13 de abril. Ese día ustedes van a revisar su cuestionario y van a revisar cada una de las cosas para que no tengan inconvenientes, no me estén después escribiendo que les alcanzó el tiempo, que no sabían, pero me parece importante y quise dedicar estos primeros 5 minutos a que por favor ustedes estén pendientes del curso y puedan revisar. ¿Listo? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿O todo clarísimo? Todo claro. Todo claro. Entonces, cuando regresen ustedes a su curso y a esas actividades que van a tener, se van a dar cuenta cuáles son los objetivos que ustedes van a tener que cumplir en el primer cuestionario. Cada diapositiva que yo voy a ir pasando o cada slider que yo les voy a ir mostrando, les aseguro que va a tener una preguntita del cuestionario. Va a tener ahí algo, les voy a dejar para que usted de una vez vaya ampliando, digamos, esos ojos, estén muy pendientes de la charla, porque en alguna de esas cosas usted se va a dar cuenta que cuando vaya a su cuestionario se va a encontrar con alguna de estas cosas. Nuevamente les doy esta bienvenida a este curso y les cuento que en medicina preventiva nos vamos a encargar de revisar todo lo que tiene que ver con los riesgos y con la normatividad que tenemos en Colombia para manejar todo lo que tiene que ver con todo lo que son riesgos, minimización de riesgos, elementos de protección personal y cómo nosotros a través de la medicina preventiva nos tenemos que anticipar a cada uno de los riesgos que pueda tener un trabajador en las diferentes actividades económicas que pueda desempeñar. Entonces, póngale muy bien cuidado porque aquí yo le estoy dando dos indicaciones y le estoy dando 2 definiciones para que usted tenga en cuenta para cuando esté revisando su cuestionario. Entonces, muchachos, basado en eso, yo les puedo contar que ustedes saben que la salud ocupacional y las enfermedades que están derivadas del trabajo en Colombia algunas de ellas son enfermedades de salud pública o tienen algunos eventos en salud pública. ¿Por qué?
porque esto está generando de todas maneras en la población una cantidad de accidentes, enfermedades que están haciendo que los trabajadores no regresen de nuevo a sus puestos, porque no estamos haciendo nosotros como profesionales en salud y seguridad en el trabajo adecuadamente nuestro trabajo para que cualquier trabajador no llegue a enfermarse. ¿Cómo vamos a hacer y en qué se basa nuestro curso? Pues básicamente en toda la identificación de peligros, en que ustedes aprendan a tener un ojo mucho más agudo y que puedan evaluar cuáles son los riesgos dependiendo de donde esté el trabajador y cómo es que ustedes van a actuar ante un daño. En esto se centra la medicina preventiva del trabajo y en esto es lo que yo necesito que ustedes agudicen. Una cosa, la norma, que podamos revisar norma a norma qué es lo que ha venido dando el país y luego de eso que ustedes afinen en qué es lo que necesitamos o qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Teniendo en cuenta eso, le voy a dejar aquí 3 marcos normativos que usted tiene que tener muy en cuenta y que desde ahora en adelante van a ser su carta de navegación. La última de ellas es el Plan Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo. Aquí el lineamiento número 4, oíganme bien, que tiene que hablar, que define, o digamos, este plan nacional tiene 7 líneas, pero nosotros en este curso nos vamos a dedicar a la línea número 4. En la línea número 4 está consolidado todas las actividades que tenemos que hacer en promoción y prevención del trabajador. ¿Para qué? Para trazar esa ruta, disminuir los índices de accidentalidad y todo lo que tiene que ver con enfermedad laboral. Entonces, Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el lineamiento número 4. Vayan anotando, tengan en cuenta esto. Estas leyes que ya estaban ahí, donde se establecen las obligaciones de las empresas y todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión y seguridad en salud en el trabajo, pues son las que nuestra carta de navegación que vamos a estar viendo en este curso. Entonces, es importante que miremos también la historia, que miremos cómo han venido cambiando las normativas y ahorita nuestra última carta de navegación, que es el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Póngale cuidado, yo les cuento que yo trabajo en una sala de partos. En la sala de partos, ustedes imagínense la cantidad de riesgos que puede tener. Por ejemplo, vamos a hacer a través de esta gráfica, yo les cuento, digamos que aquí tenemos un paciente y estos son cada uno de los trabajadores que se puedan encontrar ahí. En una sala de partos como la que yo trabajo, hay una cantidad, digamos, de puestos de trabajo donde usted puede tener una cantidad de riesgos a los cuales un trabajador se puede ver asociado. En mi caso, yo como médico, pues tengo una gran cantidad de riesgos. ¿Qué son esos riesgos? Riesgos biológicos, ¿cierto? Porque si me chuzo cuando esté realizando una episiotomía o estoy sacando un parto, pues ahí ya tengo un riesgo biológico muy importante e inmediatamente ustedes piensen en el riesgo, ya estén pensando en el elemento de protección personal. Puedo tener riesgos ergonómicos cuando me siento frente a mi computadora a diligenciar una historia clínica y todo. Puedo tener riesgos físicos dependiendo de donde yo me esté sentado, donde me esté cayendo la luz, donde yo pueda tener, mejor dicho, cada una de las situaciones que ustedes puedan entrar cuando hablamos de la especialidad en ergonomía. Puedo tener algunos riesgos que pueden llegar a ser químicos, ¿cierto? Dependiendo de lo que yo esté haciendo, pero también tienen algunos riesgos dependiendo de los equipos biomédicos que yo puedo utilizar. También algunos riesgos en el ambiente. Yo, por lo menos en el hospital donde yo trabajo, empieza a llover y empieza a llover todo por las paredes, salen roedores, una cantidad de cosas que ustedes no se imaginan que puede suceder. Entonces, quiero que desde ya ustedes sean como un evaluador de seguros de riesgo. Un evaluador de seguros, digamos, una persona quiere tomar un seguro, pero esta es una persona totalmente le gustan los riesgos, se tira de un avión, se tira de las motos, se tira de un paracaídas. Esta persona tiene muchísimo más riesgo a una persona que de pronto tenga una personalidad mucho más histriónica, tranquila. Entonces, yo como médico puedo ser esa persona arriesgada en la cual me estoy enfrentando en mi día a día de trabajo a una cantidad de riesgos. Entonces, vayan ustedes definiendo qué es esa palabra riesgo, qué es esa palabra además de enfermedad laboral y cuál puede ser los posibles eventos o accidentes que yo pueda tener en mi trabajo. Ahí hay 3 definiciones importantes que desde ya ustedes tienen que anotar y tienen que definir para cuando se vayan a empezar a leer o empezar a estudiar para su cuestionario. Entonces, como les decía, una sala de materna, ¿cierto? Ahí hay varios, todos los trabajadores tenemos diferentes cosas que hacemos. El ginecólogo hace unas cosas,
los médicos hacen otra, la enfermera hace otra, y cada uno de nosotros tiene un riesgo diferente a lo que está trabajando. Entonces, tenemos que empezar a que ustedes empiecen a pensar cómo es que van a gestionar ese tipo de riesgo, esos tipos de accidentes que se pueda tener y cómo ustedes pueden anticiparse al riesgo y cómo los van a poder trabajar. Seguimos con lo mismo. Fíjense que en la, no, en la imagen que yo les mostré seis zonas muy críticas. Les mostré las camillas de parto. Nosotros como personal tenemos un tipo de riesgos. El instrumental con el que estamos trabajando, si no está en adecuadas condiciones, podemos tener. Tenemos residuos biológicos, tenemos equipos biomédicos y un entorno general, como ya les estaba explicando, dependiendo del tipo de hospital donde nosotros estemos. Entonces, fíjese que en la camilla yo qué puedo tener. Aquí yo ya puedo identificar tanto riesgos biológicos, riesgos ergonómicos, dependiendo si la camilla me sube, si la camilla baja. Entonces, hágase la pregunta y téngase o tenga en cuenta, hay muchas personas que ven estos cursos que son auxiliares de enfermería, hay muchas personas que son enfermeras, hay personas que son camilleros y que toman este tipo de profesiones. Entonces, si usted se puede imaginar, si se sienta en el donde yo estoy como médico, piensen cuáles son esos riesgos que yo puedo llegar a tener, ¿cierto? Dependiendo de cómo yo trabaje. Y fíjense que ya ahí yo les voy dando algunas prevenciones y algunas normativas para que ustedes revisen. ¿Qué podría salir mal? Porque también tenemos riesgos que pueden ser psicosociales y biológicos. Yo tengo que hacer turnos nocturnos. Tengo que trabajar con un afán de sacar una madre y un hijo adelante cuando estoy en la sala de partos. Si una paciente me hace un código rojo o una emergencia obstétrica, ¿qué tipo de decisiones yo puedo llegar a tomar? Y si no tengo los resultados adecuados como médico, ¿qué tipo de decisiones y qué tipo de riesgos psicosociales yo puedo tener? Entonces, vamos mirando. El riesgo biológico se sale de las manos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a prevenir y cómo desde el sistema general de seguridad y salud en el trabajo vamos a poder terminar algo? ¿Cómo vamos a mirar? Esta parte quiero que la tengan en cuenta. En medicina preventiva tenemos algo muy importante que se llama la vigilancia epidemiológica y la vigilancia de todos estos riesgos que les estamos hablando. Entonces, esto se articula con el plan de salud mental. Entonces, vamos revisando ahí. Los instrumentales, pinchazos, cortes, contaminaciones, una gran cantidad de enfermedades que podemos tener aquí. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo vamos a definir esos riesgos? Qué vamos a hacer o qué ustedes como profesionales de la seguridad en el trabajo van a poder definir todas estas cosas. Entonces, ahí les tengo. Eh, Ahí, cuando yo saco un parto, tengo que trabajar, tengo que sacar la placenta. Tengo algunos, los ginecólogos tendrán que sacar algunos, digamos, piezas anatomopatológicas. Vamos a ver pacientes que están infectadas, vamos a ver pacientes que están con neumonías, vamos a ver una gran cantidad de residuos biológicos que nosotros vamos a tener que manejar. Entonces, anticipándonos a esos riesgos, ¿qué es lo que tenemos que ver? Y fíjense que los equipos biomédicos, aunque ustedes de pronto no lo tengan en cuenta, también tienen una cantidad de riesgos que tenemos que revisar. Y el entorno social del trabajo, fíjense que la iluminación, la falta de computadores, temperaturas, por lo menos aquí donde yo vivo, tenemos temperaturas por encima de los 34, 36 grados. A veces no hay un aire acondicionado porque se dañó, porque se demora. Estando en un hospital público se puede demorar. Entonces, ¿cuáles son esos riesgos que van a tener estos trabajadores? ¿Cómo los voy a medir y cómo los voy a tratar y cómo voy a definir ese tipo de cosas? Aquí les traigo 4 conceptos que ustedes tienen que tener listos, muy bien aprendidos, que lo definan porque esa es la carta de navegación de lo que ustedes hacen en un sistema. ¿Qué es el peligro? ¿Qué es el riesgo? ¿Y cuál es el daño? Anótenlos bien, ¿cierto? El peligro, ¿cuál es esa fuente de daño potencial que puede tener un trabajador? El riesgo, que es la probabilidad a la cual yo me expongo, ¿cierto? Y que tiene un tipo de probabilidad de que yo genere un daño en mí, y un daño que ya es o una lesión establecida o una enfermedad que adquirí en el tiempo mientras estoy trabajando, y obviamente un accidente que puedo tener repentino. Entonces, estos 3 conceptos tienen que estar en ustedes muy listos y muy en cuenta. Esto ya lo habíamos visto.
para que tengan ustedes en cuenta cuáles son las clasificaciones y empiecen a revisar cuál es cada una de las clasificaciones de los riesgos laborales que puedan tener. Por eso yo les traigo el ejemplo que les conté. Es muy importante de que ustedes tengan en cuenta que no solamente digamos, ese control de los riesgos que yo pueda tener dentro de un ambiente laboral, eh, no es el único ítem al cual yo tengo que apuntarle. Nosotros como trabajadores tenemos derecho a tener un ambiente de trabajo que sea saludable, ¿cierto? Ustedes saben las definiciones de la Organización Mundial de la Salud. No dice que la salud no es simplemente sentirse sano, sino que es un estado mental donde yo estoy sano en mi cuerpo, donde estoy sano en mi mente y tengo una condición segura para trabajar. Basado en estas definiciones, pues nosotros también tenemos que darle al trabajador un ambiente seguro donde él pueda estar, pues, se pueda sentir seguro, pueda tener todas las condiciones, todo el equipo, su buena silla, la manera como voy a prevenir todos mis riesgos ergonómicos y pues de esa manera como también voy a generar las cargas o no cargas del trabajo que pueda tener. Entonces, ese caso, pues que yo les coloco porque es el caso de mi trabajo, de lo que yo hago, pero pues si ustedes van a otros sectores, imagínense una industria de telas, imagínense una industria siderúrgica, de cementos, de ruido, de una cantidad de cosas. Entonces, dependiendo del sector donde ustedes vayan a trabajar y donde estén trabajando, pues van a definir. ¿Qué es esa medicina preventiva? Ojo acá, ¿cierto? Es todo lo que vamos a hacer antes de que aparezca enfermedad. Y el propósito de la medicina preventiva y de salud en el trabajo es reducir la probabilidad de que los riesgos se conviertan en daños. Ojo con esto. Es el propósito de reducir, o sea, su propósito es reducir la probabilidad de que los riesgos laborales se conviertan en daños para el trabajador. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tener una promoción de la salud, que son actividades en las cuales vamos a fortalecer la salud de ese trabajador, una prevención primaria, dependiendo el caso que tengamos que hacer, si es caso, en el caso mío de vacunación, el uso correcto de elementos de protección personal, eso dirigido dependiendo a un trabajador, porque si un trabajador es de la agroindustria y lo que él se dedica es a fumigar, a esas cosas, pues va a tener unos diferentes elementos de protección. Entonces, ubíquese dependiendo donde usted esté parado, donde usted trabaje, para que vaya mirando eso. Y todas, digamos, las actividades de detección temprana que podamos hacer. Y dentro de estos, pues está obviamente una evaluación inicial del trabajador que se le hace cuando ingresa a su trabajo, unas evaluaciones médicas que se harán anuales según las últimas normatividades y obviamente una evaluación médica al final cuando el trabajador sale, digamos, o renuncia a un trabajo o sale de su último trabajo. Entonces, aquí tienen que tener en cuenta que esto, según la normatividad de seguridad y salud del trabajo, tiene, digamos, unas actividades precisas y concisas que las vamos a ir desarrollando durante todo el curso. Bien, nos queda 5 minutos para que terminamos. Y miren, les dejo esta otra definición. Acuérdense que siempre que usted entra a un curso, la idea es de que usted aprenda algunas definiciones importantes para que las sigamos machacando durante todo nuestro trabajo y durante todo nuestro curso. Y es qué es la medicina del trabajo, ¿cierto? Estudia la relación entre las condiciones laborales y la salud del trabajador. Punto de examen, ahí les voy contando. Entonces, dependiendo de lo que vaya a presentarse en determinado trabajador, miraremos si tenemos que hacer diagnósticos clínicos, si tenemos que darle alguna reubicación, depende de algún tipo de enfermedad o accidente que tenga el paciente, o una adaptación del puesto de trabajo que ese trabajador o ese paciente tiene que estar. Recuérdese las evaluaciones médicas de salud ocupacional. Esto son medidas preventivas, esto es medicina preventiva, que son las evaluaciones de ingreso, las evaluaciones periódicas y las evaluaciones al finalizar el vínculo laboral. ¿Qué es lo que quiere? Es obligar al empleador a que tenga que garantizar unas evaluaciones y una responsabilidad legal sobre ese trabajador. Y pues ahí vamos con la normatividad, revisamos. Ojo con esto, ¿qué es una enfermedad laboral? ¿Cierto? Es el resultado de una exposición continua y sostenida a condiciones nocivas que van deteriorando la salud. Ojo, aquí tenemos otra perlita, otras que tenemos ahí. Entonces, estas enfermedades laborales, como siempre, tenemos un trabajador que ya lleva hartos años en la empresa, o por lo menos en mi caso, que todo el tiempo estoy trabajando con mis manos y que todo el tiempo estoy trabajando con mis codos, que estoy haciendo fuerzas para extraer los niños en el parto.
Entonces, en mi caso, pues ya de pronto ya tengo una epicondilitis por el manejo, puedo tener un síndrome del túnel del carpo, ya tengo dolores en mis articulaciones porque ya soy viejito. Entonces, ¿cómo, cómo yo puedo hacer o cómo ustedes desde la medicina preventiva van a disminuir esta carga de enfermedad que puede tener un trabajador? Y obviamente el accidente de trabajo, otro concepto y otra pregunta que de examen, es ese accidente que ocurre de forma repentina e imprevista e inmediata. Me caí yo allá, me chusé, ¿cierto? Con algo. Se me cayó el techo encima por un aguacero en la institución donde yo trabajaba. Pasa muchísimo, muchísimo pasa. Entonces, aquí tenemos tres definiciones totalmente diferentes que las deben ustedes de manejar al dedillo, qué es una enfermedad laboral y qué es un accidente de trabajo. Entonces, vayan aquí copiando, yo ahorita les voy a dar esas indicaciones y todo. Ya estamos por terminar. Entonces, es muy importante que ustedes hagan la diferencia y en el examen les va a salir cuál es la diferencia entre un accidente laboral y una enfermedad laboral. Entonces, aquí les dejo este ejemplo, si lo quieren copiar o más adelante les comparto esta diapositiva. Y deben de tener en cuenta que en este curso nos vamos a dedicar a un enfoque 100% preventivo. Vamos a encargarnos de identificar riesgos, vamos a encargarnos de evaluar riesgos y de cómo nosotros como saludistas en salud ocupacional vamos a controlar cada uno de los riesgos que pueda llegar a tener cualquier tipo de trabajador. Esta es nuestra carta de navegación, esto es lo que vamos a hacer en este curso y cuando usted sea un profesional, prácticamente la idea es de que usted ahorre dinero en un trabajador, que ahorre dinero en una empresa y que le ahorre dinero a todo un sistema. Entonces, básicamente, esto es lo que nos vamos a dedicar en este curso, a revisar eso y mirar. Entonces, si retomamos, pues recuerde que todos los riesgos se pueden prevenir, todos los riesgos se pueden disminuir. ¿Qué es lo importante? De que ustedes identifiquen, evalúen y hagan pues adecuadamente una valoración de ese riesgo y lo podamos mitigar. Para cerrar, lo que se ve es un accidente, ¿cierto? La enfermedad ya diagnosticada, pero ¿qué es lo que ustedes no ven? ¿O qué es lo que nosotros no vemos cuando estamos trabajando como profesionales en salud ocupacional? Todo lo que ese trabajador todos los días va llevando de carga, ¿qué va cargando? ¿Qué va cargando para que al final el paciente pueda llegar o el trabajador pueda llegar a tener una enfermedad en salud ocupacional? Entonces, recuerden esto bien, lo que usted ve en el momento puede llegar a ser un accidente, una enfermedad que ya el paciente tiene, por ejemplo, porque trabajó con cemento toda su vida y ahora lo que tiene es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o tiene un cáncer de pulmón, ¿cierto? Eh, que al final que acaba de llevar a una demanda, a un ausentismo. Esas son cosas que nosotros vemos ya cuando la persona, cuando no tenemos un buen sistema de seguridad social, un adecuado sistema de seguridad en el trabajo, pero nosotros nos tenemos que dedicar es a lo que ya no vemos, lo que nosotros no logramos ver. Pero si usted hace un panorama amplio como el que yo le mostré en la sala de partos, usted empieza a identificar esos riesgos y mirar cómo es que los vamos a disminuir. Entonces, bienvenidos al curso de Medicina Preventiva y del Trabajo. Aquí nosotros venimos a anticiparnos, venimos a ser unos verdaderos identificadores de riesgos, unos evaluadores y definitivamente la prevención es lo único que podemos hacer por el trabajador, por la empresa para la cual trabajemos y es la razón de ser de un profesional en seguridad de salud y en el trabajo. ¿Vale? Entonces, muy bien, esta era los 30 minutos que les prometí que íbamos a trabajar. Esto es lo que quiero que revisen. Por favor, vayan a su campus, revisen cada una de las cosas y vamos mirando, ¿vale? Entonces, por favor, si usted tiene una pregunta, abra su micrófono, abra su cámara y me dice. Bueno, voy a dejar de grabar.